Aquí reposan los huesos y memorias de mis antepasados. En tus espaldas se enterraron los abuelos, los nietos y sus hijos. Aquí se amontonaron huesos tras huesos de los tuyos, los huesos de las lindas patojas que abonaron el maíz, las yucas, las malangas, los chilacayotes, los ayotes, los huicoyes y los huisquilas. Una personalidad realmente arrobadora, una cara luminosa y que sin embargo te transmite ese poder, esa fuerza. El ser ese con una sensibilidad especial, con un dolor infinito y con una memoria prodigiosa. Tan llena de dolor, que supo transformar ese dolor en un instrumento de denuncia y sobre todo de que el mundo conociera la realidad guatemalteca. Yo nací cerca de la montaña, nací en la selva. Es una vida que no tiene nada que ver con la llamada civilización occidental. Mis padres siempre dijeron que el trabajo dignifica a las personas, dignifica al niño, dignifica al joven, dignifica el anciano. Todos íbamos a cortar caña en el Rosario, en la finca Los Martínez, y nos daban como pago hojas de caña de regreso. Y con esas hojas de caña se hacía la casa. Mi padre siempre me abrió una puerta. Fue con las monjas, me ofrecía a los conventos, le decía a las monjas que yo era una buena hija y que me dieran oportunidad. La primera vez que yo salí tenía como 14 años y las monjas me tuvieron en el convento. Tuve unos padrinos belgas que pagaron mi beca y en un año saqué 1er grado a 6º grado de primaria en un programa de educación de adultos, y el 3er año ya entré en secundaria. O sea, desde el año 52 mi padre había ingresado la primera solicitud para que la tierra de Chimel se otorgara a un grupo de familias. Y él era el dirigente de ellos. Mi papá me llevaba a la capital, dormíamos a veces incluso en los juzgados, en las oficinas de gobierno, porque él peleó por la tierra. Guatemala era una pequeña y tétrica historia de los abusos del poder, esa élite asociada con el poder político y sobre todo con el poder militar. Los indígenas, particularmente esos indígenas, los más olvidados, los que no hablaban español, estos indígenas eran los que más sufrían. Por supuesto que las más de las veces de parte de esta persecución sistemática de gente como Ríos Montt y otros que no se tentaban el corazón para desaparecer y quemar pueblos completos. Mi impresión es que la sociedad guatemalteca es una sociedad muy dura, los intereses del ejército son muy fuertes. Cuando se han hecho investigaciones sobre temas de derechos humanos, termina en el camino habiendo asesinatos. El año 79 había sido secuestrado, torturado y quemado vivo mi hermano Patrocinio. Había un miedo al Estado, un miedo al Estado. Nosotros ya no veíamos el Estado como algo que te protegiera. Veías a los policías como enemigos, como los soldados. Tenías un terror para ver a todos ellos.
y platiqué con mi papá en un pueblo que se llama Lemoa. Fue la última vez que vi y me dijo, yo pedí a Madre Juana Vázquez que te ingreses en su convento y yo quiero ir a entregarte ahí. Y le dije, está bien. Entonces así se fue mi papá y de ese entonces lo que supe de mi padre fue ya cuando ya lo habían quemado. Fue quemado vivo mi padre en la Embajada de España, el 31 de enero del año 80. Y todavía regresé al pueblo para ir a ver a mi mamá. Yo dije, mi madre tiene que salir de aquí. Pero ella no tenía planeado salir. Me quedé yo sola con mi madre y 3 meses después es que fue secuestrada y también asesinada mi madre. Cuando supe es que mi madre había sido secuestrada, más bien las hermanas monjas no me la dijeron pronto porque tenían el temor, pues a lo mejor yo regresaría al pueblo a buscar a mis hermanas. Entonces ya empecé una vida clandestina en Guatemala. Así, en esas condiciones, lo único que me convencieron las hermanas era salir del país. La acogieron unas monjas belgas en Guatemala, que ellas mismas tramitaron después que en México la recibiera. En ese momento para Rigoberta México fue la vida. Entonces don Samuel la tuvo mucho tiempo en San Cristóbal, en las casas, y con él aprendió que este era un país distinto al suyo, pero que finalmente éramos lo mismo, ¿no? Y en Chiapas realmente para mí marcó las pautas de mi carrera. Yo me dediqué a los refugiados guatemaltecos acá en México. Me convertí en miembro de las comisiones permanentes, tocamos la puerta del alto comisionado para refugiados, tocamos la puerta del gobierno mexicano, se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, vino un apoyo significativo de muchas instituciones de derechos humanos. Y estaba en las montañas de Chiapas cuando oí ya en el año 83 que la señora Burgos había ganado un premio en La Habana por su libro y que su libro se llamaba Me llamo Rigoberta Menchú. Y así me nació la conciencia. Y yo dije, bueno, ese libro han de ser el mío. El libro lo dicté cuando estaba pasando los hechos. Es una memoria colectiva de Guatemala. Claro, allí empezó la controversia, porque lo que correspondía en la legalidad es que hubiéramos sido coautores del libro. Pero yo no dije nada porque lo más importante para mí era que se escuchara mi vida, que irrumpiera el silencio, que llegara lo más lejos posible. Y por eso, para mí, Me llamo Rigoberta Menchú es una de las cosas del que me siento orgullosa. Desde el año 82 llegué a la ONU por primera vez, gracias a los hermanos del Consejo Internacional de los Tratados Indios de Estados Unidos. Me extendieron una invitación y año con año fui a Ginebra. La ONU fue mi sede más importante. Los ojos del mundo, de muchas instituciones, se puso sobre Guatemala. Y esa es la parte que a lo mejor no mucho se habla de la tremenda aportación que dio Rigoberta en los 9 años que duró el proceso de diálogo en Guatemala. Recibí una llamada del embajador de Noruega que estaba aquí en la Ciudad de México y yo estaba en Guatemala.
a las 4 de la mañana me llamó y me dijo, en 10 minutos el Instituto Nobel va a abrir la conferencia de prensa en Oslo y usted es la ganadora del Premio Nobel de la